Hola, ¿qué tal? Nuevamente Reflexiones Bíblicas, y hoy tengo para vos Juan capítulo 3, versículo 3, donde dijo Jesús, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué el nuevo nacimiento es tan necesario? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiso decir de nuevo? ¿Hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios? Nicodemo tenía, uno de los didascalos, de los ancianos, de los 70 ancianos de Israel, tenía esa inquietud. Por eso es que fue de noche a preguntarle, a hablar bien con Jesús. Obviamente que de día era imposible hablar con el Señor porque estaba rodeado de gente que quería preguntarle, que querían recibir sanidad. Y muchas personas no iban a hablar con tranquilidad con Jesús. Entonces llegó de noche y le preguntó. Pero la inquietud que él tenía, y medio como un tono burlón, ¿no es cierto?, le dice, ¿qué tengo que entrar? ¿Por segunda vez en el vientre de mi madre? Claro, obviamente, esto no le cabe a una persona, ¿no es cierto?, que es anciano de Israel, con la sabiduría que él tenía, con el conocimiento, la ciencia que él tenía encima. Obviamente que era como burlándose del Señor, pero no iba con esa intención, sino que él tenía curiosidad, él quería saber. Y se convirtió, sí, por supuesto que se convirtió. Pero entiendan, ¿qué quiso decir el Señor con nacer de nuevo? Bueno, cuando hablamos de nacer de nuevo, no estamos hablando del nuevo nacimiento en cuanto a lo que es el cuerpo físico, ¿no es cierto?, de volver a entrar al vientre de nuestra madre. Por supuesto que eso es imposible, no es así. Sino está hablando del nacimiento espiritual, está hablando de empezar de nuevo, de tener una nueva relación con el Señor, de olvidarnos del pasado, aunque realmente no nos vamos a poder olvidar del pasado, pero podemos hacer algo, dejarlo en manos del Señor, que Él se ocupe de nuestro pasado. Entonces, y empezar de nuevo una vida nueva, con un enfoque nuevo, con una visión nueva, renovadora, totalmente diferente, que se basa en la fe y no en lo que ves, sino en lo que no se ve. Porque la fe es eso. La fe no se basa en lo que ves. Muchos dicen, yo tengo que ver para creer. No, la fe es, yo creo y voy a ver. Al creer, lo que estoy creyendo en el Señor se hace realidad en nuestra vida. Entonces, no es ver para creer, sino creer para ver. Bueno, de hecho que nos habla precisamente del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no se basa en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. Cuando empezamos a entender eso, le damos el lugar al Señor, el lugar que se merece en nuestra vida, el cetro de nuestro corazón. Ahí se sienta el Señor para gobernar nuestras vidas. Obviamente que esto es un ejemplo. El nuevo nacimiento permite que el Espíritu Santo corrija nuestras actitudes. Cuando nosotros le cedemos el lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra. Si no le cedemos el lugar, el Espíritu Santo no obra. Y como un efecto, ¿no es cierto?, tipo boomerang, ¿no es cierto?, que cuando damos se nos regresa, obviamente el Espíritu Santo hace que nosotros empecemos a tener una nueva vida, con una nueva visión, que se basa, vuelvo a repetir, en la fe y no en lo que no se ve, en lo que se ve. Nos convence de actitudes que debemos cambiar. Esa es la labor del Espíritu Santo. En Joel capítulo 2, versículo 12 dice, por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamentos. ¿Por qué es tan tétrico el Señor? Con ayuno, lloro y lamentos. Porque lo que merece el hombre era precisamente la muerte espiritual, la muerte de condenación, la muerte que nos llevaría al infierno. Entonces, es como que nos hace reflexionar. Mira, esto es lo que te mereces. Pero da gracias, con ayuno, con lloro, con lamento, por haber, ¿no es cierto?, desobedecido. Pero yo tengo misericordia de vos.
Es tremendo. En otras palabras, cuando hablamos de nuevo nacimiento, le permitimos al Espíritu Santo que nos acuse la conciencia. Esa es la labor del Espíritu Santo. ¿Qué es una actitud de conciencia? Cuando nosotros empezamos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, o quién hemos creído, o dónde está depositada nuestra fe. Entonces, es algo que tiene que ver con nuestra conciencia. Es un llamado a la conciencia. Y en esto, el trabajo del Espíritu Santo, que nos convence de juicio de pecado y justicia, como dijo Jesús. Ese es el otro consolador. Ahora, pero también nos muestra que podemos cambiar, que no todo está perdido. Amén. Mientras dure la gracia de Dios. Hay un periodo de gracia que empezó en el tiempo en el cual dijo el Señor, consumado es, y entregó su Espíritu. Desde ese momento, el Señor manda la gracia sobre esta tierra, el indulto para el hombre. Todo indulto es precisamente para librar al preso o sacar a aquel que está preso o que es culpable y hacerlo libre. Pero el indulto en Cristo, cuando nosotros vamos a la presencia del Señor a través de Cristo y aceptamos al Señor como Rey y Salvador de nuestra vida, nos hace libres de condenación, de culpa y cargo. Entonces, ¿qué es la gracia? Bueno, cuando hablamos de nuevo nacimiento, también no podemos dejar de hablar de la gracia de Dios, porque es a través de la gracia de Dios que nosotros nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Y esto tiene que ver con nuestra conciencia. En Isaías capítulo 55, versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras Él puede ser hallado. Llamad en tanto está cercano. Nos da a entender de que esta gracia tiene un tiempo de caducidad. Algún día va a terminar. Y cuando termine la gracia, ¿qué? ¿Estás preparado para lo que viene? Cuando termine la gracia. Para algunos va a terminar el momento en que fallece. Entonces ahí se va a decidir. O se va para el infierno o para el cielo. Obviamente que esto tiene algo mucho más profundo de lo que yo estoy diciendo, pero no, por la falta de tiempo, ¿no es cierto? No puedo explicar todo, pero de hecho que ahí se termina la gracia, o para los que mueren, o para cuando venga Cristo. Entonces empieza otro periodo, llamado Gran Tribulación. Tanto para los que van a abandonar el cuerpo, como para aquellos, ¿no es cierto?, que van a ver la venida de Cristo. Les digo, cuando se termine la gracia, ¿qué? Ya no va a estar más el favor de Dios. Ya no vas a tener más la posibilidad de poder tener el indulto del Señor y ir al cielo con Dios. Deberíamos pensar en eso. Agárrate más del Señor, empezá a buscar su presencia y deja que Él entre en tu corazón. Porque Él está llamando a la puerta de tu corazón y tú lo tienes que abrir.